Esta es la voz del derecho. Es 7 de abril y repasaremos qué pasó un día como hoy en la historia. En el año 529 en Roma, el emperador Justiniano sanciona el primer tomo del Corpus Juris Civilis, la más importante recopilación de derecho romano y el texto jurídico más influyente de la historia. Gracias a su existencia, se ha podido conocer el contenido del antiguo derecho romano, pilar de los sistemas jurídicos contemporáneos. En nuestra efeméride musical, en 1805, en Alemania, el compositor Ludwig van Beethoven da a conocer su tercera sinfonía, llamada también Heroica. Se le dedicó a Napoleón Bonaparte, quien unos años más tarde se declararía emperador en Europa, haciendo que Beethoven retirara dicha dedicatoria. De esta obra escuchamos su tercer movimiento, el Scherzo. En 1822, en la actual Colombia, cerca del volcán Galeras, Simón Bolívar se enfrenta a las fuerzas realistas en la batalla de Bomboná, donde lucharon las fuerzas de la Gran Colombia, lideradas por el Libertador, que a la postre derrotarían al Imperio Español. En 1955, en Londres, Winston Churchill, viendo disminuida su capacidad física e intelectual, renunciaba a su cargo como primer ministro de Inglaterra y sería sustituido por Anthony Eden, su protegido. Y para finalizar, en 1994, en Kigali, Ruanda, empieza el genocidio, un intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno hegemónico Hutu entre el 7 de abril y el 15 de julio, en el que se asesinó entre 500.000 y 1 millón de personas. Para analizar este tema me acompaña el profesor togolés Magemati Wapgou, docente de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Magemati, bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, Enrique Saavedra, muchas gracias por la invitación. Profesor Magemati, ¿en qué consistió el genocidio de Ruanda? Sí, 6 de abril de 1994 marca el inicio de un conflicto político con trasfondo étnico en Ruanda. Hubo ese día el derrumbe de un avión en el que estaban dos presidentes, uno de Ruanda, Juvenal Habyarimana, y otro de Burundi, Cyprien Ntaryamira. Y los dos eran ambos Hutus, teniendo en cuenta que en Ruanda el grupo Tutsi es minoritario y es mayoritario en Burundi. Entonces estos dos presidentes que son del grupo étnico Hutus han decidido firmemente hacer una reforma a la política en ambos países, manejando el elemento étnico, teniendo en cuenta esta tensión que ha existido entre las dos comunidades desde la era de la colonia misma y sobre todo de la postcolonia. Entonces, el aterrizaje de este avión en Kigali es el que marca la situación belicosa, teniendo en cuenta que unos radicales militares hutus que no veían con buenos ojos este tipo de proyecto de cambios que va a hacer los dos gobiernos en ambos países, que ellos entonces montaron un atentado contra el avión que derrumbaron en el 6 de abril de 1994, y así es como inicia el conflicto, porque no basta derrumbar el avión, sino también empezar a perseguir a los tutsis que estos radicales hutus consideran o consideraban como unos enemigos en término político. Sabemos que gran parte de las causas de los conflictos étnicos y raciales por territorios que se dieron en África corresponde a una consecuencia del colonialismo europeo.
Muchas veces las fronteras no están claramente delimitadas entre etnias y por eso se producen crisis y guerras civiles. ¿Cómo se explica el origen del conflicto entre Hutus y Tutsis en una misma república, como lo es en el caso de Ruanda y el caso de Burundi? Sí, en cuanto a las causas son históricas, son políticas evidentemente, con un trasfondo étnico. ¿Qué quiero decir por este lado? Por un lado, como ya lo mencioné, los dos grupos étnicos en Ruanda, ahora situémonos entonces en Ruanda, van a estar manipulados permanentemente desde la colonia en términos políticos. Es decir, que los Hutus, siendo la mayoría en Ruanda, no habían logrado como acceder al poder durante no solamente la época de la colonia, sino también la época de la postcolonia inmediata. Tuvieron que recurrir a un golpe de estado que luego va a gestionar un personaje como Juvenal Habyarimana para poder lograr alcanzar el poder. Pero siendo la mayoría, entonces ellos se quedaron con este resentimiento hasta tal punto que cuando Habyarimana Hutu quiere hacer reformas a favor de lo que se llama la equidad étnica en el poder, la equidad política, teniendo en cuenta las diferencias entre los grupos étnicos, pues entonces los grupos radicales Hutus van a levantarse en contra de este proyecto, asesinando claramente entonces a ambos presidentes que estaban en la nave, tal como lo mencioné anteriormente, es decir, el 6 de abril de 1994. Entonces, a partir de ahí ya habían montado todo un plan para hacer una cacería a los Tutsis, porque estos grupos radicales Hutu pensaban claramente que este tipo de reforma iba a ir a favor de los Tutsis. Entonces, este es como el trasfondo, las causas claramente de este conflicto. Es decir, una causa políticas, evidentemente, acceso al poder, teniendo en cuenta un trasfondo histórico y evidentemente étnico. Este genocidio de Ruanda es un hito dentro de los derechos humanos y se estableció el Tribunal de Arusha en Tanzania para que juzgara a través de un sistema de justicia transicional a los máximos responsables. Hoy en día, a más de 3 décadas, ¿cuál es el balance que dejó este tribunal y la justicia que se implementó? Bueno, pues el balance relacionado con el Tribunal de Arusha es bastante interesante, pero no se puede mirarlo simplemente limitándose al tribunal, sino mirándolo de otra perspectiva que es la perspectiva no judicial. Si bien es cierto que la comunidad internacional africana y también no africana han participado para poder como armar todo un proceso de construcción de paz, teniendo en cuenta que Paul Kagame, que es Tutsi, termina ganando la guerra. Quien ganó finalmente el conflicto fueron precisamente los Tutsis, hay que tenerlo en cuenta. Y Paul Kagame adhiere a la lógica de la transición, aceptando todo tipo de reformas que se pueden hacer, teniendo en cuenta primero de todo que hay que eliminar estas diferencias que se hacen entre los Tutsis y los Hutus desde la carta o la tarjeta de identidad. Ya no existiría una tarjeta de identidad donde uno se identifica como Tutsi o Hutu, sino como ruandés. Me parece fundamental. Pero en realidad este tribunal ha combinado entonces con el punto de vista no judicial, es decir, tribunal sería entonces lo que se llama la construcción de paz, pero desde la perspectiva judicial. Eso se combina con la perspectiva no judicial que van a ser entonces muy marcado por los tribunales populares que se llaman los gacaca. Y ambas cosas van a funcionar a favor precisamente de un establecimiento de una paz, digamos, entre comillas, duradera. Hasta hoy queda mucho por hacer todavía en términos de víctimas, pero se ha hecho bastante. Hemos conversado con el docente togolés de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia, Magemati Wapgou, a quien le agradezco mucho su participación. Me despido de sus oyentes esperando que haya sido útil. Muchas gracias.